El hombre, hombre que lo tenía todo y la vida que no tenía. Se detuvo para comprar flores para una propuesta de matrimonio y luego vio a su ex con dos niñas gemelas que se parecían exactamente a él. Hola a todos. Suscríbanse al canal para más historias increíbles y no olviden darle me gusta a este video y comentar qué harían en esta situación. Adrian Blake siempre había vivido con un plan, calculado, estratégico e impecablemente programado. Era el chico de oro del emprendimiento tecnológico, un millonario hecho a sí mismo antes de los 30, y un nombre que los inversores no solo respetaban, sino que temían. Todo su horario estaba planeado al minuto, y hoy no era diferente. Todo había sido preparado, el anillo en el bolsillo de su abrigo, la reserva en un restaurante privado, el discurso de propuesta fluido que había practicado 2 veces esa mañana. Para esa noche, se suponía que estaría comprometido con Verónica, el rostro de una marca de moda de lujo y la mujer que todos asumían era la pareja perfecta para un hombre como él. No estaba nervioso por la propuesta, al menos no en el sentido tradicional. Le gustaba el control. Le gustaba que la vida se alineara. Este matrimonio se suponía que era el siguiente paso lógico, la fusión de 2 vidas perfectas. Pero una inquietud se sentía bajo su piel mientras conducía por la ciudad, algo que no quería reconocer. Se dijo a sí mismo que era adrenalina, emoción, solo nervios. La floristería en la que se detuvo no estaba en su itinerario. Pasó por casualidad una pequeña tienda metida entre una panadería y una vieja librería con un letrero torcido que decía The Blossom Co. La tienda no era nada especial por fuera, un poco desgastada en los bordes, como el tipo de lugar que no había cambiado en años. Casi siguió conduciendo, pero en el último segundo algo lo atrajo. Quizás quería los lirios. Quizás quería un descanso de la perfección. Quizás solo necesitaba un momento para respirar. Cuando entró, la campana sobre la puerta tintineó, suave y nostálgica. El aire era cálido, húmedo por las plantas y lleno del aroma a tierra y jazmín. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo todo antes de verla. Estaba agachada sobre un cubo de rosas blancas, su cabello castaño recogido en un moño desordenado, un lápiz metido detrás de una oreja. Llevaba un delantal liso salpicado de polen y tierra, y cuando levantó la vista, Adrian sintió que su pulso se detenía. Era Isabela, su Isabela, o al menos la mujer que solía ser. El tiempo se detuvo. En los 6 años desde la última vez que hablaron, Adrian se había convencido a sí mismo de que ella pertenecía a otra vida, a una versión más joven y simple de sí mismo. Verla ahora, tan real, tan cerca, destrozó esa mentira en un instante. Sus ojos se encontraron con los suyos, y algo ilegible parpadeó en ellos. No era sorpresa, no era alegría, solo reconocimiento, y luego el parpadeo de un muro, deslizándose en su lugar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, con voz uniforme, como si nunca hubieran sido más que extraños. Abrió la boca para hablar, pero luego 2 pequeñas voces resonaron detrás de ella. «Mamá, terminamos con las rosas, bebé». La cabeza de Adrian se giró automáticamente. 2 niñas pequeñas, idénticas en cada rasgo, se asomaron detrás de un carro de flores, cada una sosteniendo una pequeña regadera. Pelo rubio, ojos azules, de 5, tal vez 6 años, vestidas con overoles rosas a juego, mejillas sonrosadas,
ojos brillantes. Parecía que habían estado jugando con pétalos y tierra toda la mañana. Se parecían a él. Algo dentro de Adrian se dobló. Se quedó mirando mientras las niñas corrían al lado de Isabela. Ella se arrodilló y tocó la frente de cada una con una ternura tan natural que le quitó el aire de los pulmones. Le susurró algo y ellas se rieron antes de correr hacia la parte trasera de la tienda. Adrian no se había movido, su corazón latía en sus oídos, sus pensamientos se gritaban unos a otros, luchando por alcanzar lo que sus ojos ya habían confirmado. Eran suyas, tenían que serlo. La edad coincidía, el parecido era innegable, pero nadie lo había llamado papá. Nadie había dicho su nombre. Era como si fuera invisible en una vida que debería haber sido en parte suya. ¿Todavía quieres los lirios?, preguntó Isabela, su tono plano, pero sus ojos afilados. Parpadeó, dándose cuenta de que no había dicho una palabra desde que entró. Asintió automáticamente. Ella fue al refrigerador y sacó un pequeño pero perfecto ramillete. Lo envolvió en papel marrón y lo ató con un cordel. Todo el tiempo no le preguntó cómo había estado. No le exigió una explicación. No parecía enojada. Parecía resuelta. Cuando le entregó el ramo, sus dedos se rozaron brevemente. Se sintió eléctrico y luego se fue. Adrian tomó las flores. Pagó, sin decir nada más que un tranquilo gracias, y salió de la tienda como un sonámbulo. Se metió en su coche. El anillo en el bolsillo de su abrigo se sentía más pesado que esa mañana. Se suponía que se dirigía a Verónica, a champán y velas, y a su vida cuidadosamente preparada. En cambio, se sentó en este estacionamiento de una floristería, mirando la puerta cerrada, su mente reproduciendo una imagen en bucle. Isabela, rodeada de flores y dos niñas pequeñas con sus ojos y su fuerza. Nunca llegó a la cena. No llamó a Verónica. Ni siquiera condujo a casa de inmediato. Porque en ese momento, Adrian Blake, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que había una vida entera que se había perdido y había estado creciendo perfectamente bien sin él. Los siguientes días pasaron en una bruma que Adrian no podía sacudir. Hizo sus movimientos, reuniones, llamadas con inversores, actualizaciones de productos, pero su enfoque estaba fracturado. Los números se volvieron borrosos en las pantallas, las voces se desvanecieron en el ruido de fondo, y cada segundo libre era atormentado por el recuerdo de Isabela y las gemelas en esa floristería. El parecido no era algo que pudiera descartar, no era solo en sus rasgos, era en su energía, sus expresiones, incluso la forma de sus sonrisas. Había pasado toda su vida adulta dominando el arte de la lógica, de las decisiones claras y el pensamiento de causa y efecto. Pero ahora estaba atrapado en algo completamente fuera de su control, y el peso de ello era asfixiante. No le había dicho a nadie, ni a Verónica, ni a su asistente, ni siquiera al mentor, que se había convertido en un segundo padre para él. No podía, porque si lo decía en voz alta sería real, y no estaba listo para esa verdad. Se había alejado de Isabela años atrás, pensando que era lo mejor, pensando que su ambición no podía coexistir con el amor. Se había dicho a sí mismo que ella merecía algo mejor, alguien que no estuviera enterrado en plazos y ambición. Pero en el fondo, sabía que la verdad era más simple y más fea. Había tenido miedo al compromiso, a ser vulnerable, a construir algo que no pudiera ser gestionado a través de una hoja de cálculo. Ahora tenía la prueba de lo que había dejado atrás.
dos pequeñas e innegables partes de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Y lo que era peor, Isabela las había criado sola. Lo había hecho sin contactarlo, sin pedir un solo céntimo, sin exponerlo públicamente. No era orgullo, era fuerza, y lo aterrorizaba. Para el viernes no pudo soportarlo más. Canceló sus reuniones de la mañana, ignoró los mensajes de Verónica y se encontró una vez más frente a la misma floristería. Esta vez no entró con un guión. No tenía idea de lo que iba a decir, solo que no podía irse de nuevo. Isabela levantó la vista en el momento en que sonó la campana de la puerta. Su expresión no cambió. Hoy llevaba un delantal diferente, uno con un tenue estampado de lavanda, y su cabello estaba en una trenza suelta que la hacía parecer aún más joven de lo que la recordaba. Las niñas no estaban a la vista, lo que le dio una pequeña sensación de alivio. Esta conversación no era algo que debieran escuchar. «Regresaste», dijo ella, no con sorpresa, sino con un cierto conocimiento cansado, como si hubiera sabido que esto era inevitable. «Necesito hablar contigo», dijo él en voz baja, en privado. Ella lo estudió durante un largo momento, como si sopesara los riesgos de reabrir una puerta que hacía tiempo que había cerrado. Luego asintió hacia la habitación trasera. 5 minutos. Vienen entregas pronto. La pequeña habitación trasera estaba desordenada pero organizada, llena de cubos de tallos, una mesa de madera maltratada y el aroma a vegetación fresca. Isabela cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. No le ofreció un asiento. Adrian dudó. Luego exhaló, frotándose la nuca. ¿Son mías? Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con malicia, sino con la agudeza de alguien que había estado solo durante demasiado tiempo. ¿De verdad quieres empezar por ahí? Yo solo. Tengo que saberlo. Sí, dijo ella simplemente. Son tuyas. Las palabras lo golpearon como un tren de carga, a pesar de que ya lo sabía. Aún así, escucharlo era otra cosa. El suelo se movió bajo sus pies. ¿Tienen 5 años? Preguntó. Cumplieron 5 el mes pasado, respondió ella. Sus nombres son Clara y Martina. Adrian se sentó lentamente en el borde de la mesa, de repente mareado. ¿Por qué no me lo dijiste? La risa de Isabela fue amarga, tranquila. Decirte que, Adrian, que el hombre que desapareció de la noche a la mañana, que eligió su empresa sobre un futuro conmigo, había engendrado gemelas. ¿Crees que no quise? Quise. Pero no dejaste una dirección de reenvío, ni siquiera dejaste un adiós. Y una vez que me di cuenta de que te había sido para siempre, tomé una decisión. No iba a perseguirte para que fueras padre, si no estabas listo para ello. Miró hacia abajo, la vergüenza invadiéndolo. Tuve miedo, lo sé, dijo ella suavemente, pero yo también tuve miedo, y no tuve la opción de huir de ese miedo. Tuve que llevarlo todos los días, durante el embarazo, durante las noches en que ambas gritaban durante horas, a través de las facturas, y la soledad, y la duda. Lo hice, no porque fuera una heroína, sino porque no había otra opción. Adrian la miró, su voz apenas un susurro. Quiero conocerlas. Isabela no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron su rostro como si estuviera buscando algo. La verdad, tal vez,
o el arrepentimiento, o un cambio. No voy a detenerte, dijo finalmente. Pero no te atrevas a entrar en sus vidas a menos que planees quedarte. No voy a dejar que les rompan el corazón por alguien que solo visita cuando es conveniente. Todavía no saben quién eres. Para ellas, solo eras un cliente amable que compraba flores. Si esto es solo por culpa o curiosidad, vete ahora, ahórrales eso. No es eso, dijo Adrian, sacudiendo la cabeza. No lo sabía Isabela, pero ahora lo sé. Y no puedo no saberlo. Quiero estar en sus vidas. No me importa cuánto tiempo tome, me lo ganaré. Ella no asintió, no sonrió. Solo lo estudió en silencio. Luego la puerta se abrió y dos caritas se asomaron por la esquina. «Mamá, el camión de reparto está aquí», anunció Martina. Con las mejillas sonrosadas por correr. Isabela se volvió hacia ellas. «Está bien, ya voy». Las niñas miraron a Adrian con curiosidad, sintiendo algo, pero sin decir nada. Cuando desaparecieron de nuevo, Adrian se levantó con las piernas rígidas. «Volveré», dijo. «Solo si quieres que lo haga». Isabela abrió la puerta y pasó junto a él. «Ya veremos», dijo por encima del hombro. «El tiempo dirá si lo dices en serio». Adrian salió de la floristería por segunda vez en una semana. Pero esta vez, algo era diferente. La primera vez había salido como un extraño. Ahora era un padre. Todavía no a los ojos de ellas, pero en verdad. Y esa verdad lo cambiaría todo. Adrian comenzó a regresar a la floristería cada pocos días, con cuidado de no abrumar o presionar demasiado. Cada visita era tranquila, deliberada y llena de una sensación de esperanza cautelosa. No exigía conversación ni explicaciones. Simplemente aparecía. A veces compraba un ramo, a veces preguntaba por ciertas plantas, y otras veces simplemente se sentaba en el banco de la tienda, bebiendo café y viendo el mundo pasar. Isabela no lo recibía con calidez, pero tampoco lo rechazaba. Eso, en sí mismo, se sentía como un progreso. Las gemelas Clara y Martina todavía no sabían quién era realmente, pero la conexión entre ellos era innegable. Se sentían atraídas por él, y él por ellas, de una manera que ni la lógica ni el tiempo podían borrar. En su cuarta visita, Martina corrió hacia él con una corona de diente de león que había hecho, e insistió en que se la pusiera en la cabeza, como un rey de las flores. Adrian, que una vez había negociado acuerdos de millones de dólares sin pestañear, se encontró agachado en la tierra, llevando orgullosamente un anillo torcido de hierbas hecho por una niña pequeña con ojos azules brillantes. Clara se unió, declarándolo oficialmente parte del jardín. Ese momento abrió algo en él que no se había dado cuenta de que todavía estaba cerrado. Isabela lo miró todo desde detrás del mostrador. Su mirada se demoró más ahora, y aunque su postura seguía siendo cautelosa, había una suavidad que se estaba colando. Adrian no le hacía preguntas sobre el pasado. Sabía que no tenía el derecho. En cambio, comenzó a aprender sobre el presente. Cómo a Martina le encantaba pintar flores con los dedos, y siempre mezclaba morado y amarillo porque hace magia. Y cómo a Clara le gustaba alinear todas las etiquetas de las plantas en filas perfectas, y odiaba que su hermana moviera incluso una de ellas. Memorizó sus bocadillos favoritos, sus patrones de risa, la forma en que ambas arrugaban la nariz cuando estaban confundidas. Recogió estas piezas en silencio, atesorando cada nuevo descubrimiento como si fueran joyas raras.
Una tarde, después de ayudar a las niñas a clasificar bulbos de tulipanes, Adrian se quedó mientras Isabela cerraba la tienda. Ella no habló al principio, solo barrió el suelo y organizó el espacio de trabajo. Pero luego lo miró con una expresión curiosa. «Realmente no lo sabías», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. «No», respondió, «y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida». Isabela se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados, su rostro ilegible. «Son buenas chicas, fuertes, amables. Pero nunca han tenido un padre, y nunca preguntaron por qué. Supongo que siempre esperé que si mantenía las cosas normales, nunca sentirían el vacío». Adrian se acercó, su voz firme pero quebrándose. «No te pido que borres lo que me perdí. Sé que no puedo simplemente llegar y compensar 5 años, pero estoy aquí ahora y no quiero ser alguien que apenas conocen». Ella miró al suelo durante un largo momento. Luego lo miró a él. Confían fácilmente. Es una de las mejores cosas de ellas y una de las más difíciles. No seas la razón por la que dejen de creer en la gente. No lo seré, dijo sin dudar. No había pulido corporativo, no había actuación, solo la verdad. Ella se quedó en silencio de nuevo, luego asintió lentamente. «Entonces, vamos despacio, sin etiquetas, sin grandes anuncios, solo tiempo». En las siguientes semanas, Adrian se convirtió en una presencia regular, no solo en la tienda, sino en sus vidas. Recogía a las niñas de la guardería cuando Isabela estaba abrumada. Aprendió sus rutinas, sus cereales de desayuno favoritos. ¿Qué animal de peluche iba con ellas a todas partes? La forma exacta en que a Martina le gustaban sus cordones atados. Descubrió que Clara le tenía miedo a las tormentas eléctricas y comenzó a llamarla durante las noches lluviosas solo para contarle historias hasta que se quedara dormida. A veces era desordenado, incómodo y agotador, pero era real. Una noche, mientras limpiaba después de cerrar, Isabela le entregó un pequeño sobre con una mirada vacilante. Dentro había un dibujo con crayones de 4 figuras de palo, 2 adultos y 2 niños parados frente a una floristería. Una de las figuras adultas tenía el pelo rubio. «Martina lo hizo», dijo en voz baja. Dijo que era una foto de su verdadera familia. Yo no le dije que lo hiciera. Adrian se quedó mirando este dibujo durante un largo momento. Algo apretado y abrumador floreció en su pecho. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su billetera sin decir una palabra. No hablaron sobre el futuro después de eso. Todavía no. No usaron palabras como familia o juntos o nosotros, pero en los espacios tranquilos, entre tareas compartidas, buenas noches susurradas y el olor a tierra caliente, estaban construyendo algo lentamente. Un comienzo frágil e incierto. Y por primera vez en su vida adulta, Adrian no quería correr hacia la meta. Solo quería estar allí, en cada paso del camino. Adrian finalmente había encontrado un ritmo. Uno que ya no dependía de reuniones de la junta o comunicados de prensa, sino que fluía con recogidas en la escuela, entregas en la floristería y cuentos antes de dormir contados por teléfono cuando no podía estar allí en persona. Sus días, una vez meticulosamente segmentados por su asistente, ahora giraban en torno a la imprevisibilidad de 2 niñas de 5 años que podían convertir un viaje a la tienda de comestibles en una aventura o una crisis emocional.
pero a él le encantaba. Abrazó el desorden, la suavidad que sacaba de él y la tranquila satisfacción de estar presente de una manera que nunca antes lo había estado. Isabela había comenzado a confiar más en él. No por completo, todavía no, pero lo suficiente como para dejarlo salir con las niñas solo. Fueron juntos al parque, a un pequeño museo de ciencias e incluso a un espectáculo de marionetas que apenas sobrevivió gracias al hábito de Martina de corregir en voz alta a las marionetas cuando se equivocaban en los datos de los animales. Las mañanas eran su parte favorita. A veces llegaba temprano con café para Isabela y muffins para las niñas, y se sentaban en la acera fuera de la tienda antes de que comenzara el día. Clara hablaba de sus sueños, siempre llenos de animales voladores y árboles, mientras Martina intentaba convencer a Adrian de que invirtiera en un puesto de limonada que aún no habían construido. Él sonreía, asentía y hacía preguntas de seguimiento. Estas pequeñas, fugaces y caóticas conversaciones lo anclaban más que cualquier estrategia corporativa. Pero esa paz no duró. Fue un martes por la tarde, cuando todo estaba a punto de desmoronarse. Adrian acababa de regresar de una entrega cuando la vio. Verónica, parada fuera de la floristería con tacones de 6 pulgadas y un abrigo de diseñador, con un aspecto completamente fuera de lugar, entre los cubos de tulipanes y las cajas de madera. Tenía los brazos cruzados, su expresión afilada, y cuando lo vio a través del cristal, abrió la puerta como si fuera dueña del edificio. Isabela levantó la vista del mostrador, confundida. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella con cautela. Los ojos de Verónica no se apartaron de Adrian. Estoy aquí por él. Adrian se congeló. Su pasado y su presente acababan de chocar, y fue ruidoso, deslumbrante y desordenado. Verónica, no aquí, dijo rápidamente, tratando de sacarla afuera. Pero ella no se movió. Oh, lo estamos haciendo ahora, Adrian, porque he sido paciente. Te di espacio, pero has desaparecido de la faz de la tierra, y ahora me entero a través de un amigo en común que... Estás jugando a ser padre en una floristería con tu ex y sus hijas. La cara de Isabela cambió de inmediato. Disculpa, dijo su voz de repente dura. Verónica se volvió hacia ella. No lo sabías. Se suponía que él me iba a proponer matrimonio el día que entró aquí. Estábamos comprometidos en todo menos en el nombre. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Finge ser el padre del año? Adrian se interpuso entre ellas. Ya es suficiente, ambas. Esto no es lo que parece. La voz de Verónica era fría. Entonces, explícalo. La mandíbula de Isabela estaba tan apretada que pensó que podría romperse. ¿Estabas comprometido?, preguntó su voz apenas un susurro. Iba a proponerle matrimonio, sí, pero no lo hice porque te vi, y los vi a ellas. Todo cambió ese día, dijo, desesperado porque ella le creyera. Isabela no respondió. Simplemente entró en la habitación trasera sin decir una palabra, dejando a Verónica parada en silencio y a Adrian demasiado aturdido. Las niñas salieron unos momentos después, sosteniendo dibujos que habían hecho. Martina orgullosamente le mostró uno a Adrian. «Eres tú y nosotras en el zoológico», dijo alegremente. La expresión de Verónica se desmoronó cuando lo vio. Miró a Adrian una última vez, algo amargo en sus ojos. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada más.
Esa noche, Adrian regresó a la tienda después de que cerró. Llamó a la puerta trasera como un extraño, sin saber si se le permitiría entrar. Isabela respondió, no enojada, sino cansada. Había algo más profundo en su expresión ahora, no traición, sino desamor. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja, con los brazos cruzados sobre el pecho. No solo sobre ella, sobre todo. Tuve miedo, admitió. Pensé que si te lo decía todo demasiado pronto, lo arruinaría. Que si te explicaba lo desordenada que era mi vida, cerrarías la puerta antes de que tuviera la oportunidad de arreglar las cosas. Isabela se sentó en el viejo banco junto a la pared de herramientas. No estoy enojada porque tuvieras a alguien más. Estoy enojada porque no confiaste en mí lo suficiente como para ser honesto. Sí confío en ti, dijo rápidamente, sentándose a su lado. Todavía estoy aprendiendo a ser honesto, no solo contigo, sino conmigo mismo. Pensé que el éxito significaba mantener todo perfecto y pulido, pero la vida no es así. Tú lo has sabido por más tiempo que yo. Ella no habló por un tiempo. El silencio se extendió, y él no trató de llenarlo. Finalmente, dijo, «Las niñas preguntaron a dónde fuiste hoy. Les dije que tenías una reunión». «No me voy a ninguna parte», dijo, «a menos que me lo pidas». Isabela se volvió hacia él, sus ojos cansados pero claros. «Si quieres quedarte en nuestras vidas, Adrian, tienes que mostrarles que el amor no es algo que desaparece cuando las cosas se ponen feas. Tienes que mostrarles que las personas pueden ser imperfectas y aún así quedarse». Él asintió. «Lo haré». Por primera vez, desde la explosión de esa tarde, ella se inclinó hacia él. No por completo, no con todo su peso, sino lo suficiente para que él lo sintiera. Una señal de confianza, frágil y real. No intentó besarla, no intentó hacer promesas, simplemente se quedó a su lado en el silencio, sabiendo que reconstruir algo real iba a tomar tiempo, esfuerzo y todo lo que le quedaba por dar. Adrian no esperaba que el perdón llegara rápido, y no lo pidió. Lo que hizo en cambio fue aparecer. Cada mañana, cada tarde, incluso cuando el aire entre él e Isabela se sentía demasiado tranquilo, demasiado tenso, él seguía viniendo. Regaba las plantas, barría los pisos de la tienda, hacía recados a la tienda de suministros sin que se lo pidieran y dejaba café fresco en el mostrador, con su pedido habitual escrito en la tapa con una pluma temblorosa. Las gemelas lo saludaban con la misma alegría sin filtros que siempre habían tenido, pero Isabela se lo estaba tomando con calma. Él lo entendió. La confianza, una vez rota, no se volvía a pegar con disculpas. Se cosía lentamente a través de la consistencia. Verónica no regresó, pero el daño que dejó atrás persistió. Isabela tenía preguntas sin hacer, y Adrian podía sentirlo en la forma en que se movía a su alrededor, con cuidado, deliberadamente, como si estuviera esperando a ver si esta versión de él también se desvanecería. Pero algo cambió la mañana en que llegó temprano y encontró a Isabela sentada sola en el jardín trasero, envuelta en un cardigan, con el rostro abatido. Ella no lo escuchó al principio. Cuando se volvió para mirarlo, sus ojos estaban llorosos, pero claros. «Tuvieron un evento escolar ayer», dijo en voz baja. «Una pequeña exposición de arte. Los padres estaban invitados. No te lo dije porque no sabía si debías estar allí. Pensé que podría confundirlas.
Pero cuando llegué allí y vi a todos los otros niños con dos padres a su lado, simplemente... no sé. Me sentí egoísta, como si les estuviera ocultando algo. Adrian se sentó a su lado sin dudar. ¿Las estabas protegiendo? Creí que sí, susurró ella. Pero tal vez solo me estaba protegiendo a mí misma. Él no respondió de inmediato. El aire olía a tierra húmeda y lavanda. Isabela, quiero estar allí. No solo para las cosas divertidas, para las cosas difíciles también. Quiero que sepan que no están medio amadas. Quiero que tú también lo sepas. Sus ojos buscaron su rostro por un momento, como si estuvieran probando la sinceridad detrás de sus palabras. Luego asintió ligeramente. Y por primera vez, ella lo invitó a algo que importaba. La semana siguiente, ella le reenvió el calendario escolar de las niñas y lo invitó a su próxima reunión de padres y maestros. Él llegó temprano, con una camisa que Martina había elegido para él, porque era del color de los arándanos, y se sentó en una silla demasiado pequeña para él, escuchando atentamente mientras la maestra hablaba de cómo Clara ya estaba leyendo al nivel de segundo grado, y Martina tenía una imaginación inagotable. Después, las niñas hicieron un dibujo de felicitación para ellas mismas y le hicieron colgarlo en su coche. Pero Adrian no se contentaba con solo estar presente. Quería dar de una manera más grande para mostrar que había crecido no solo como padre, sino como hombre. Una noche, mucho después de que la tienda cerrara, se quedó despierto dibujando una idea que no podía sacudir. Recordó que Isabela le había dicho una vez lo difícil que había sido encontrar proveedores asequibles y lo complicado que era gestionar el inventario mientras criaba a gemelas. Pensó en otros pequeños negocios, especialmente aquellos dirigidos por padres solteros, y se dio cuenta de que podría construir algo útil. No una startup para impresionar a los inversores o conseguir cobertura de prensa, sino una plataforma que hiciera la vida más fácil para personas como Isabela. Llamó a algunos contactos, reunió a un pequeño equipo de ingenieros y diseñadores en los que confiaba, y pasó sus noches en un espacio de trabajo compartido, dando vida a la idea. Sería una plataforma de logística y pedidos, adaptada para pequeños floristas independientes y negocios de artesanos locales, simplificando las cadenas de suministro, ayudando a gestionar los pedidos e incluso creando un mercado para que las personas promocionaran sus servicios. No se lo dijo a Isabela de inmediato. Quería construir algo real antes de ofrecérselo. Semanas después, cuando el primer prototipo estaba en vivo y las pruebas iniciales funcionaban, lo llevó a la tienda una tarde tranquila. Ella estaba organizando una exhibición para el mercado del fin de semana y él esperó hasta que las niñas se hubieran ido a la cama en la habitación trasera. «He estado trabajando en algo», dijo, colocando su computadora portátil en el mostrador. «No es solo para ti, pero fuiste la razón por la que comenzó». Isabela se mostró escéptica, pero curiosa. Mientras él la guiaba por la plataforma, mostrándole las características, el mapa de proveedores, las sugerencias de precios automatizadas y el panel de historial de pedidos, ella permaneció en silencio. Cuando terminó, ella no habló durante mucho tiempo. ¿Construiste esto para gente como yo? Él asintió. Lo construí porque vi lo duro que trabajabas y me di cuenta de cuántas personas probablemente luchan de la misma manera. No es perfecto, pero es un comienzo. Si quieres, me encantaría que tu tienda fuera la primera en usarlo. Entonces Isabela sonrió. No por completo, no del todo, pero de una manera que le hizo sentir que acababa de escalar otro muro invisible. Lo intentaré, dijo, sin promesas. Es todo lo que pido.
Esa noche, mientras recogía sus cosas y se preparaba para irse, Isabela lo llamó por su nombre. Él se dio la vuelta, con las cejas levantadas. «Lo estás haciendo bien», dijo ella suavemente. Y esa simple frase significó más que cualquier aprobación que hubiera recibido de salas de juntas o multimillonarios. No era validación, era confianza, creciendo, lentamente, por fin. Adrian nunca se dio cuenta de cuánto espacio podía ocupar el amor en una vida hasta que comenzó a llenar todos los lugares pequeños y tranquilos de la suya. No era ruidoso o dramático como solía imaginar que sería el romance. Era suave, tejido en las rutinas diarias, en la forma en que Martina tiraba de su manga cuando necesitaba ayuda para atarse los zapatos, en cómo Clara insistía en que él fuera el que leyera el cuento antes de dormir porque le gustaban las voces que hacía para los personajes. Estaba en la forma en que Isabela lentamente comenzó a decir «nosotros» en lugar de «yo» cuando hablaba de la tienda. Y en cómo ya no dudaba en enviarle un mensaje de texto cuando necesitaba ayuda. Habían creado un ritmo, no solo en la logística, sino en algo más profundo. Una comprensión tranquila de que estaban construyendo algo frágil, pero que valía la pena proteger. Isabela había accedido a incluir oficialmente la floristería en la plataforma de Adrian, y los cambios fueron inmediatos. Pudo reducir los costos de sus proveedores en casi un 30%. Comenzó a recibir entregas al día siguiente, e incluso comenzó a ofrecer arreglos florales por suscripción, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido los recursos para ello. Todavía no le daba a Adrian todo el crédito, era terca y orgullosa, y él lo respetaba, pero podía ver que ella estaba orgullosa de él. Estaba en la forma en que lo miraba cuando pensaba que él no se estaba dando cuenta, o en la forma en que se rozaba los dedos contra su hombro mientras pasaba junto a él en la tienda. Las niñas continuaron prosperando. Habían comenzado a hacer más preguntas. Curiosas, cuidadosas. ¿Por qué el señor Adrian siempre viene? ¿Se va a quedar a cenar de nuevo? ¿Puede venir a la escuela y conocer a sus amigos? Fue Isabela quien finalmente las sentó y les dijo, con Adrian a su lado, que él era más que un amigo, que él era su papá. La palabra no cayó con el peso que pensó que podría. No causó ira o confusión. Vino con un asombro silencioso y de ojos muy abiertos. Y Clara, siempre la más audaz de las dos, simplemente se subió a su regazo y le preguntó si eso significaba que ahora tenía que venir a todas las fiestas de cumpleaños para siempre. Se rió y dijo que sí. Y ella dijo, «Bien», porque iban a hacerle una corona la próxima vez. Fue una de las noches más felices de su vida, pero también fue el comienzo de algo más pesado. Una responsabilidad que ahora tenía un nombre. Papá. No solo la verdad biológica que había estado esquivando durante meses, sino el significado completo de ella. Alguien que aparece. Siempre. Alguien que no rompe promesas. Alguien que se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Adrian lo sabía y lo aterrorizaba. La primera prueba real llegó cuando Martina se enfermó. No fue la gripe o un resfriado, sino una fiebre repentina e inexplicable que no cedía. Isabela la llevó a la sala de emergencias después de una larga noche viendo cómo subía su temperatura. Y Adrian se encontró con ellas allí en 20 minutos, habiendo dejado todo lo que estaba haciendo. Al final, no fue grave, solo un virus.
Pero, sentado junto a la pequeña cama de hospital de Martina, sosteniendo su mano sudorosa mientras dormía, Adrian se dio cuenta de lo indefensa que podía sentirse la paternidad. No podía arreglarlo, no podía negociar con ello, o razonar con ello, o superarlo con estrategia. Todo lo que podía hacer era estar allí, y lo estuvo, durante cada minuto, cada hora. Isabela se quedó dormida en la esquina mientras él vigilaba a Martina, sin apartar la vista de ella. La enfermera que entró por la mañana los confundió con una pareja casada. Isabela la corrigió suavemente, pero algo pasó entre ellos después. No era tensión, algo más parecido a la curiosidad. Una pregunta que ninguno de los dos estaba listo para hacer en voz alta. Adrian comenzó a quedarse más a menudo después de eso. Al principio era solo cuando Isabela tenía entregas tempranas o noches de inventario tardías, y luego se convirtió en una parte regular de la semana. Se despertaba con el olor a café fresco. Martina ya estaba en la sala de estar, viendo dibujos animados, Clara acurrucada bajo su brazo. Se sentía natural. Pero también lo hacía más consciente de la persistente fragilidad de lo que tenían. Todavía no le había dicho que la amaba. No quería decir las palabras solo por decirlas. Quería que significaran algo. Pero cada día se volvía más difícil no dejar que se le escaparan. Un sábado por la mañana, mientras se preparaban para el mercado de primavera de la ciudad, Isabela tropezó con una pila de cubos vacíos y cayó con fuerza contra un estante, cortándose el brazo. No fue profundo, pero sangró lo suficiente como para necesitar atención. Adrian corrió a su lado, sus manos temblando más de lo que quería admitir, mientras la ayudaba a sentarse y sostenía una toalla contra el corte. «Estás sangrando demasiado», murmuró, tratando de mantener la calma. «Estoy bien», dijo ella con los dientes apretados, pero su cara se había puesto pálida. «No lo estás», respondió él, ya sacando su teléfono para llamar a una ambulancia. Isabela le agarró la mano. «Adrian, mírame. Estoy bien». Su aliento se entrecortó y sus ojos se encontraron. «No lo estoy. Me asustaste de muerte». Su mano se apretó alrededor de la de ella. «Lo sé, pero sigo aquí. No puedo». No llamó a la ambulancia. Se vendaron solos, sentados uno al lado del otro en la habitación trasera, un botiquín de primeros auxilios entre ellos y el olor a tierra en el aire. Ella dejó que su cabeza descansara sobre su hombro y él dejó que el silencio llenara todo lo que no dijeron. Esa noche, después de que las niñas se durmieran y la casa estuviera en silencio, Adrian encontró a Isabela parada en el porche, con el brazo herido vendado, el cabello despeinado, descalza a la luz de la luna. Él caminó detrás de ella y deslizó su mano en la de ella. «¿Todavía tienes miedo?», le preguntó ella suavemente. «Aterrado», admitió él, «pero no de la vida, solo de perderte». Isabela se volvió para mirarlo, su expresión suave. «Entonces no lo hagas», la besó entonces. No por pasión, o por el momento, o por impulso, sino por algo real y profundamente ganado. No eran fuegos artificiales, era más firme que eso, como raíces que se asientan en la tierra, encontrando su lugar. Y por primera vez, Adrian supo que ya no estaba construyendo una vida solo. Finalmente era parte de algo, y lo protegería con todo lo que tenía. La primavera se convirtió en verano, y con ella vino un ablandamiento de los espacios entre todos. La tienda funcionaba más fluidamente que nunca.
Los pedidos eran consistentes. La nueva plataforma que Adrian había construido estaba ganando tracción con otros negocios locales, e Isabela había dejado de estresarse por la logística y las entregas tardías, y se había convertido en algo manejable. Pero, lo que es más importante, el tranquilo caos diario de la vida familiar se había asentado en algo completo. Había risas matutinas, fiestas de baile en la cocina, noches de cine con sueño enredados en mantas en el sofá, y momentos en que Adrian pillaba a Isabela mirándolo, no con dudas o preocupaciones, sino con algo cálido y sin reservas, como si la confianza finalmente hubiera echado raíces. Un viernes por la tarde hicieron un picnic en el parque después de que las niñas terminaran su último día de jardín de infantes. Clara había exigido que trajeran globos y Martina insistió en cupcakes, así que hicieron ambas cosas. Isabela llevaba un vestido de verano que Adrian no había visto antes, su cabello recogido con una cinta del mismo color amarillo pálido que el glaseado de los cupcakes. Se veía radiante, incluso después de lidiar con dos niñas emocionadas toda la mañana. Adrian nunca había estado tan contento en silencio, acostado en la hierba, Martina dormida en su pecho, Clara acurrucada en el regazo de Isabela, con el olor a sol y hierba por todas partes. Fue una de esas raras tardes en las que todo se ralentizó y sintió por una vez que no estaba persiguiendo el tiempo, sino viviéndolo. Más tarde esa noche, después de que las niñas estuvieran en la cama con promesas de panqueques y dibujos animados por la mañana, Isabela entró en la sala de estar y encontró a Adrian mirando tranquilamente un viejo álbum de fotos que había quedado en la mesa de café. Estaba mirando una foto de Isabela de hace 6 años, su rostro más joven, más libre, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una suave manta rosa. Tenía lágrimas en los ojos cuando levantó la vista. «Me perdí todo esto», dijo en voz baja. «Me perdí sus primeras risas, sus primeras palabras. Me perdí verte convertirte en esta mujer que construyó un mundo de la nada, y no importa lo que haga ahora, nunca podré recuperar ese tiempo». Isabela se sentó a su lado, su mano rozando la de él. «Estás aquí ahora, eso importa más de lo que crees». Él cerró el álbum, volviéndose para mirarla por completo. «Sé que nos lo hemos tomado con calma. Sé que hemos tenido que deshacer mucho daño. Pero, Isabela, te amo. Te he amado desde antes de que siquiera entendiera lo que el amor realmente significaba. Y no quiero ser solo alguien en tu vida. Quiero ser tu vida. Toda ella. Las partes difíciles, las partes aburridas, las partes que te hacen querer gritar y llorar y reír y todo lo demás». Isabela no habló al principio. Lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de leer algo más allá de las palabras. Luego se inclinó y lo besó suavemente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para soltar todo lo que había estado conteniendo. Cuando se separaron, ella susurró: «Yo también te amo». Había tenido miedo de decirlo, no porque no lo sintiera, sino porque no quería volver a perderlo. «No lo harás», prometió él. «Nunca». A la mañana siguiente, llevaron a las niñas al mercado de agricultores juntos y por primera vez, Tren las presentó como sus hijas. No hubo dudas ni incomodidad, solo orgullo en su voz y una luz en sus ojos cuando dijo la palabra papá. Se sentía tan natural ahora, tan verdadero,
como si siempre le hubiera pertenecido y simplemente le hubiera tomado demasiado tiempo reclamarlo. Semanas después, un domingo tranquilo, los llevó a todos al jardín botánico a las afueras de la ciudad. Era el lugar favorito de Isabela, aunque rara vez tenía tiempo para visitarlo. Las niñas corrieron por delante, persiguiendo mariposas, y Adrian llevó a Isabela a un pequeño mirador con vistas al estanque de los lirios. Allí, sin audiencia, sin espectáculo, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. «No te lo pido porque sea el siguiente paso», dijo. «Te lo pido porque eres la primera persona que me ha hecho sentir como en casa. Tú y las niñas me devolvieron la vida y quiero pasar el resto de ella construyendo algo contigo. No más huidas, no más miedo. Solo nosotros y todos los días desordenados y hermosos que nos esperan». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas mientras asentía. No necesitaba grandes palabras. Simplemente dijo que sí, y lo besó como si lo dijera en serio. Las niñas, viendo el abrazo desde la distancia, corrieron de vuelta gritando: «¿Qué pasó? ¿Encontraron un bicho?». Y cuando Isabela les dijo que iban a ser una familia, oficialmente bailaron alrededor del mirador y declararon que era el mejor día de sus vidas. La boda fue simple, celebrada en el jardín trasero de la floristería, con solo amigos cercanos y algunos vecinos curiosos. Martina y Clara caminaron por el pasillo como niñas de las flores, arrojando pétalos con salvaje entusiasmo. E Isabela usó el mismo vestido de verano que había usado para el picnic porque, en sus palabras, se sentía como el comienzo. Adrian no podía dejar de sonreír. Ni cuando dijo sus votos, ni cuando Isabela dijo los suyos, ni siquiera cuando Martina dejó caer el anillo y Clara tuvo que sacarlo de la hierba, riéndose todo el tiempo. No había ilusiones de cuento de hadas. No había promesas de perfección. Solo una comprensión compartida de que ya habían caminado a través del fuego y aún así habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Y eso era más que suficiente. Adrian una vez pensó que el éxito se trataba de estatus, de logros y dinero y reputación. Pero parado en ese jardín, rodeado de personas que conocían la historia completa, que habían visto lo peor y aún así eligieron ser parte de lo mejor, entendió que el verdadero éxito era más simple, más profundo y mucho más difícil de ganar. Era el amor que se quedaba, la familia que te elegía de vuelta y una vida que no necesitaba ser perfecta, solo real. Y finalmente lo tenía todo. Hola a todos. Espero que esta historia de segundas oportunidades haya resonado en sus corazones. ¿Qué momento de la historia de Adrian e Isabela te conmovió más? ¿Crees que el perdón se gana con palabras o con acciones? Si te gustó esta historia de redención y amor, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Comenta abajo con un emoji de corazón. Si crees que la familia que eliges es tan fuerte como la que heredas, y para no perderte más historias inolvidables, suscríbete.